calidad de director de la carrera de castellano de la Universidad Católica Silva Enríquez, tengo el agrado de darle la bienvenida a nuestro expositor, don Antonio González Grez, quien ha tenido la buena voluntad de compartir con nosotros, con toda la comunidad y el público conectado, eh, respecto de sus conocimientos en torno a tecnología educativa. Antonio es doctorante en tecnología educativa, magíster en educación basada en competencias, investigador alterno del Grupo de Investigación Didáctica de la Universidad de Sevilla, coordinador de la Unidad de Innovación Digital y académico investigador de la Universidad de Playa Ancha, académico invitado de la UTLAB México, embajador de EdTech para Geniali, Ainoia Learning y Pioneer en NIRPOD, miembro de Red Cat Chile, integrante de la mesa TIC en formación inicial docente, vinculado al Centro de Innovación MIEDUC, enlaces del Ministerio de Educación del Gobierno de Chile. Esta es una muy breve síntesis o semblanza respecto del trabajo que ha venido desarrollando Antonio en los últimos años, ¿ya? Ahora le doy la palabra a Antonio para que pueda desarrollar esta charla o presentación respecto de específicamente la aplicación NIRPO. Súper. Muchísimas gracias, Mario. Vuelvo a agradecer al equipo. Estas instancias son absolutamente enriquecedoras. En el fondo, acá la idea es ir como compartiendo estos espacios. Y bueno, yo creo que en gran parte de ustedes, al parecer, conocen NIRPOD. Entonces, el desafío es mayor porque vamos a ver qué cosas no saben de NIRPOD. Acá, un poco, ese ha sido como el desafío que me plantea Mario. Y también, bueno, aquellos que efectivamente no lo conozcan, vamos a hacer como un ejercicio, ¿ya? Esa es la propuesta de hoy. Vamos a hacer un ejercicio en el que vamos a ver cómo efectivamente se puede utilizar esta herramienta. Bien, voy a compartir, desde acá estoy en un equipo nuevo, así que si es que algo no me funciona, me avisan. ¿Me ven? ¿Se ve? Sí, se ve. ¿Sí? Se ve perfecto. Vale, gracias. Bien, bueno, el nombre de la charla, ¿cierto? Fortalecimiento de la competencia digital docente, uso de NIRPOD. Esa primera parte yo creo que fue bien intencionada por Mario. Efectivamente este tema yo me vengo dedicando mucho tiempo y todo el área como de investigación. Tiene que ver un poco con esto, la competencia digital. Y un poco hacia allá voy a comenzar con esta, con esta, digamos, conversación, que en cualquier momento si alguien quiere preguntar algo, por favor, están abiertos, espero los micrófonos, y si no, van haciendo consultas ahí en el chat, y luego yo me voy refiriendo a ello. Bueno, vamos a ver qué es lo que es NIRPOD, ¿cierto? Por un lado, vamos a ver el ejemplo, un par de ejemplos con cápsulas, ¿ya? Cápsulas de NIRPOD son bien interesantes porque pueden trabajarse de manera sincrónica y asincrónica. Me voy a dedicar un poquito también a ese tema. Vamos a visualizar un poquitito cómo se crean estas cápsulas. También pensar si que esto es solamente para educación, que es una muy buena pregunta. De pronto uno piensa que estos recursos orientados van solamente a esto, y no, la verdad es que uno también puede generar recursos para la vida diaria. Es decir, aquí vamos a ver también algunos otros ejemplos de cómo podemos dinamizar estos espacios. Y precisamente eso, la videoconferencia también se puede, digamos, dinamizar con esta herramienta porque nos permite hacer algo bien interesante, que en el fondo es visibilizar el proceso de aprendizaje a distancia. Eso es algo que esta herramienta tiene un elemento como bastante distintivo en ese sentido. Una de las cosas que yo rescato siempre es una frase que nos compartió en algún momento José Antonio Álvarez de WIMEIA, es un chileno, ¿cierto?, que está en AIEP. Dice, tenemos que dejar de hablar de la no presencialidad y comenzar a hablar de presencialidad digital, ¿ya? Electrónica o telepresencia, cuando compartimos un espacio virtual en el mismo tiempo. Esto pensando en que efectivamente hay una persona detrás, o sea, detrás de estas pantallas en negro que hoy día yo tengo, hay personas, y estas personas pueden estar activas o pueden estar inactivas, pueden estar haciendo otras actividades o pueden estar tomando atención. Pero cuando comienza esta cosa como de la pandemia, una de las figuras que más genera un escozor casi psicológico es que efectivamente yo no sé qué está pasando del otro lado. Yo no sé si estas pantallas en negro las encendieron y luego se fueron,
o efectivamente están detrás de esa pantalla. Esta herramienta lo que hace es precisamente visibilizar esa presencia digital. Y la presencia digital no desde la perspectiva de que tú enciendas la cámara, no, sino que efectivamente tú compartas, tú tengas la posibilidad de trabajar con otro, y así podamos ir avanzando en esta temática. Hoy día hay un análisis también importante, los LMS y lo que conocemos como LMS. LMS en el fondo es una sigla, son los Learning Management System, que son todas estas plataformas que nos permiten configurar y organizar el contenido, es decir, como en la gestión del aprendizaje, entre comillas. Sin embargo, desde antes de la pandemia, desde hace mucho tiempo en verdad, nosotros estamos acompañados con estas plataformas. ¿Cuáles son estas? Tenemos cierto Moodle, tenemos Blackboard, tenemos Canvas, tenemos Schoology, tenemos Google Classroom ahora, tenemos también Microsoft Teams. Hay distintas temáticas y enfoques que tienen. Sin embargo, aquellos que son como más los tradicionales, ¿cierto? Que son como los más robustos, tienden a ser un poco como una navaja suiza, es decir, tienen demasiadas herramientas y que al final nos juegan un poquito en contra, en dos sentidos. Uno, en que en el fondo, cuánto tiempo yo tardo en aprender esa herramienta. Entonces, cuando tiene muchísimas herramientas, tienden a complejizar un poco el proceso, y que en el fondo al profesor la idea es que le simplifique el proceso más que complejizarlo. Porque en el fondo la intención es hacer una transposición didáctica de una situación presencial a una digital, o en el fondo una de transición, una híbrida, como le llaman hoy en día, pero que más que híbrida en el fondo es una situación en la cual yo puedo compartir situaciones en sincrónico, asincrónico y en la figura de lo presencial. Entonces, si yo le coloco muchas trabas, le coloco muchas cosas a esta navaja suiza, evidentemente luego yo ya no sé, si no tengo la experiencia, yo ya no sé cuál de estas tiende a ser la mejor herramienta, y luego me comienzo a perder, y en lo que termina normalmente este uso de estas herramientas pasan a ser como unos repositorios, ¿ya? Yo guardo ahí los archivos para que los estudiantes lo descarguen, y finalmente eso no es una gestión del aprendizaje, sino más bien una gestión digital de archivos, y entonces se pierde el propósito original de esta herramienta. Hoy día lo que se busca entonces es un poquitito más estos LMS evolucionados. Se busca que los LMS puedan responder a estas temáticas que van a facilitar la vida del estudiante, a facilitar la vida del profesor. Que la herramienta pueda ser ubicua, es decir, que la herramienta pueda ser utilizada desde un celular, que las personas puedan comunicarse a través de esa app, que no sea solamente de visibilidad de contenido, sino que también yo pueda interactuar con el profesor a través de esta app, que esta app también pueda ser utilizada en el computador si es que yo lo quiero, que pueda ser utilizada en el tablet si es que yo tengo algún dispositivo de ese tipo, pero principalmente que yo lo pueda cargar, que yo lo pueda llevar a cualquier lugar y que no esté dependiente de tener que utilizar una plataforma muy pesada que no me va a dejar abrir digamos, esta experiencia en los celulares, sino que sea lo más simple posible en ese sentido. Y para el profesor también, que la publicación de experiencias de aprendizaje, de contenido, sea también sencilla, en el fondo que yo no tenga que darle tantas vueltas para poder publicar. Entonces, la idea un poco es poder coincidir, ¿cierto?, con los conocimientos previos que yo tengo, y poder aunarlo en una experiencia de creación de contenido, y también de creación de experiencias de aprendizaje. Entonces ahí hay una transposición que tiende a ser un poquito más simple, que no deja de perder funcionalidad, pero sí es mucho más sencillo para poder dedicarnos a lo que realmente debe ser el centro, que son estas experiencias de aprendizaje. Efectivamente, acá hay una lámina, ¿cierto?, de un contenido que nos muestra Cristóbal Cobo, ¿cierto?, en el aprendizaje invisible, y en la innovación pendiente, perdón, más certero ahí, que nos habla de que el aprendizaje tiene una condicionante, de una triangulación, o sea, acerca del contenido, el contenedor y el contexto. Por un lado, entonces tenemos el contenido, que es lo que más conocemos y que en el fondo de alguna otra manera nos va condicionando esta situación. Tenemos el contenedor, ¿cierto? ¿De qué forma yo voy a hacer esta transmisión, esta conectividad, cómo voy a encontrarme con el otro? Y luego también el contexto, bajo qué escenario, bajo qué dispositivo, más que dispositivo, sino más bien qué es lo que está sucediendo en este espacio. Entonces, Nearpod, como herramienta, permite en alguna medida, ¿cierto?, enseñar,
permite evaluar y también permite conectividad, es decir, conectarnos con ese estudiante, a pesar, ¿cierto?, de que pueda estar, como comentaba, ¿cierto?, pareciesen ausentes, ¿cierto?, pero simplemente tienen la pantalla apagada, y eso no es un sinónimo de que no estén atentos, o no es sinónimo de que estén activos con respecto a lo que yo estoy trabajando. Entonces, ¿qué elementos trae Nearpod? ¿Qué tiene en sí? Bueno, yo puedo crear lecciones, puedo crear videos interactivos, que es una de las herramientas relativamente nuevas. Hoy día les voy a comentar acerca de una que acaba de salir. El video interactivo tiene una gran potencialidad, que en el fondo tiene que ver con esta capacidad de que el video que nosotros entreguemos a un estudiante deje de ser una situación pasiva y pase a ser una situación activa. Es decir, cómo yo intenciono que el estudiante visualice el video, y más que por una condicionante punitiva, sino más bien que saquemos provecho de esa instancia cuando yo le envío un video, de manera que en el fondo yo pueda también recabar información de cómo está visualizando y qué es lo que está entendiendo de la visualización de ese video. Muchas veces nosotros enviamos un video y ese video no sabemos si los chicos lo vieron, y suponemos que lo vieron, y en clases comenzamos a trabajar sobre los contenidos que estaban expresados ahí. Pero no tenemos certeza que lo hayan visto, y tampoco tenemos certeza si lo hayan entendido. Entonces ahí muchas veces perdemos la oportunidad de sacar más provecho a la situación asincrónica, porque si nos damos cuenta, entre comillas, que los chicos no vieron el video, o no tuvieron, digamos, una disposición o a lo mejor no lo lograron entender tácitamente, eh, tendría entonces que ocupar el tiempo sincrónico en volver a recapitular el tema del video, quizás volver a exhibirlo y nuevamente hacer explicaciones respecto a ese video. Entonces acá esto también tiene esa facilidad, tiene esa potencialidad. Evaluaciones formativas, ¿ya? Efectivamente acá hay una cosa que es bien interesante, porque una de las temáticas que cuando hablamos de esta vuelta a la presencialidad, ¿verdad? A veces hacemos que la presencialidad tenga un nivel como súper, hiper, superlativo, y la verdad es que muchas veces estas herramientas que pueden estar en los distintos escenarios nos permiten, en este caso NIRPOD nos permite, por ejemplo, identificar quiénes están entendiendo el contenido, quiénes no, y eso nos hace o nos permite tomar decisiones más rápido respecto de un proceso. Entonces, NIRPOD es una herramienta también que favorece y que facilita la evaluación formativa. Aquí entonces tenemos otro aspecto bien positivo, distintivo respecto de un LMS tradicional, donde efectivamente ahí pasan muchas cosas de las cuales yo no tengo control. Y bueno, hay actividades gamificadas, efectivamente acá, a aquellos que conocen Kahoot, ¿cierto? Acá hay una herramienta que es muy similar a Kahoot, que es TuClean, y en el fondo aquí nosotros podemos simular un juego, una competencia acerca de ciertos elementos. ¿Cuál es el propósito? Ahí yo creo que es lo que vamos a ver a continuación. Bueno, podemos revisar el trabajo de nuestros estudiantes constantemente, de forma instantánea prácticamente, y también durante el proceso posterior. Podemos ver, entonces, tenemos una participación en vivo con los estudiantes, que es lo que vamos a crear nosotros. Puede ser a ritmo del estudiante, que en el fondo es cuando yo les hablo de las cápsulas. Y también hay una situación como al frente de la clase, que en el fondo es como cuando yo puedo visualizar el video y hacer actividades en paralelo. Tengo entonces también la opción de, o sea, parto en el fondo de trabajar con una herramienta que la mayoría de nosotros conoce, que es PowerPoint, o con Google Slide, o también con un documento PDF. Y recojo ciertos videos que puedo tener yo desde mi celular, o pueden ser videos que yo estoy seleccionando desde YouTube. Bueno, también hay otros elementos, pero eso ya va como las versiones pagadas, que son lecciones que ya están listas, que ya están diseñadas. Lo que sí es que, ojo, de tanto hacen inglés todavía, pero se vienen algunas cosas nuevas con la comunidad en español. Entonces, continuando y resumiendo, ¿cierto? Nearpod es un software que permite desarrollar presentaciones interactivas, facilita la creación de contenido original de forma cómoda, atractiva y guiada. Es un integrador de otras tecnologías también, ese es un elemento muy potente. Tiene una especie de comodín, en el fondo yo puedo integrar todos los elementos y así ayudo a la concentración del estudiante.
y también facilita la formación a distancia y presencial, sincrónica y asincrónica. La interacción entonces con el estudiante en modalidad sincrónica, y también a través de la creación de cápsulas de aprendizaje, estimulando entonces el aprendizaje de manera asincrónica. Hay algunas tendencias también que la enmarcan como una de las herramientas hacia donde van a apuntar un poco los LMS, y por eso sí esa distinción al principio, y hablaba de estos Learning Management System, porque en alguna medida van a ir avanzando en un espacio-tiempo más orientado a la simplicidad que a la complejidad. Y entonces este tipo de herramientas son una especie de visualización hacia el futuro de los LMS, donde efectivamente va a ser mucho más sencillo, ya no va a ser tan centralizado, sino que va a ser un poquito más cercana al trabajo que hace el profesor, y también a recabar esa información que el profesor requiere. Hoy día se habla mucho del Learning Analytics, y esta es una de las herramientas que provee mucha información consolidada respecto de esos procesos. Entonces, también lo que hace esto es que el rol del profesor también se vaya activando desde una manera bastante positiva, porque podemos alcanzar a tomar decisiones en funciones de los datos que nos entregan. Son datos duros, pero son datos que en el fondo nos van a permitir conocer a nuestro estudiante en una especie, ¿cierto?, de video, y no solamente en una foto final de una unidad, donde muchas veces ya es muy tarde porque no podemos volver a retomar algunos temas que ahí recién nos damos cuenta cuán deficitario podría estar algún área, alguna competencia o algún resultado de aprendizaje. Desde la perspectiva, ¿cierto?, de los aspectos metodológicos, yo solamente voy a enmarcar que efectivamente con NIRPOD nosotros podemos hacer una didáctica digital, podemos hacer evaluaciones formativas de carácter también en un ambiente digital, y también lo digital no es sinónimo de presencialidad o, digamos, de una situación, digamos, presencial física o presencial digital, sino que también estamos hablando de que esto puede transmitirse en cualquier contexto, y eso entrega unas herramientas que son muy, muy poderosas para el contexto que se viene, que es la pospandemia, que es en el fondo la flexibilidad del recurso que yo voy a crear. Y efectivamente la activación y motivación de habilidades digitales, que sin lugar a dudas es de donde parte un poco esta charla, ¿cierto?, que estábamos conversando acerca de estas competencias digitales. Hay distintos frameworks al respecto, pero lo más a considerar es que con esta herramienta uno puede explorar distintas áreas de esta competencia digital, partiendo quizás desde la creación de contenidos, pero también implicando a los estudiantes, también la evaluación y también la praxis en la cual uno va a poder apoyarse. Y ese es uno de los temas que también se vienen un poco en la vanguardia, digamos, de esto, o este periodo post-pandemia. Bien, bueno, acá cómo crear. Muchísimas gracias. Hasta aquí, entonces, dejamos esta parte de la presentación. No sé si ustedes tienen alguna duda, alguna consulta. O sea, yo encuentro que ha sido súper claro, Antonio. De hecho, yo venía de una clase con mis estudiantes donde hicimos un pequeño trabajo con NERPUD. Quizás le podríamos preguntar qué les pareció, si tienen alguna duda. No sé, por ahí hay alguien, si quieren levantar la mano, si tienen alguna duda, no hay ningún problema. Javiera tiene una duda, no sé si quiere ocupar el micrófono o hacerla por chat, Javiera. Sí, prefiero usar el micrófono. ¿Se escucha bien? Sí, se escucha súper bien. Bueno, buenas tardes a todos y me disculpo por no poder prender la cámara, no es que esté en pijama o esas cosas, ¿ok? Resulta que tengo muy mal internet, entonces prefiero no arriesgarme. Mi consulta es la siguiente, lo que pasa es que yo implementé una clase utilizando la plataforma y, bueno, me disculpo por mi ignorancia, pero yo asumí que el cuestionario que yo hice, las respuestas de mis estudiantes iban a quedar registradas automáticamente. ¿Y qué pasó? Que yo me salí del NIRPUD y cuando yo quería los resultados, porque era una evaluación diagnóstica, no los tenía. Así que ahí fue como que perdí esa información. Y me dio un poco de lata porque en la clase igual les di el tiempo correspondiente para que hicieran el cuestionario y todo, y después perdí sus resultados. No sé qué es lo que hice mal en ese momento. Eso me gustaría saber cómo
en ese sentido, ¿dónde quedan los resultados? Porque yo de verdad que estaba muy perdida. Perfecto, perfecto. Mira, me voy a adelantar un poquitito, voy a compartirles la pantalla. Eh, acá. No sé si se ve esta ventana que estoy moviendo. Sí, Sí. se ve. Sí, ya, súper. Súper, porque lo que pasa es que acá yo voy a hacer clic en cualquiera de estas. Estas son todas las presentaciones que yo tengo acá. Y una de las cosas que trae Nearpod es que una vez que yo ya pasé la diapositiva, ya dejé el tiempo para que activaran y trabajaran, hay una herramienta que hay 3 puntitos en la parte superior, supongamos que esta es la que tú presentaste, y luego vas a reportes. Y cuando ejecutas reportes te lleva a una nueva ventana donde te muestra la presentación, haz clic y te muestra cuántos estudiantes estuvieron. En este caso eran 11. Voy a hacer clic en la sesión y acá entonces donde yo obtengo la información de qué entraron, qué hicieron. En este caso es una digamos, presentación más bien de un conversatorio, por lo tanto no tiene tanto dato, pero es ahí donde yo puedo recoger la información. De hecho, y luego tú lo puedes descargar como un documento PDF, que es lo que yo tengo acá, y ahí me entrega entonces la información completa de los datos. En este caso yo lo que pedí fue que utilizaran un Collaborate, y aquí entonces están los datos del Collaborate de lo que sucedió ese día, en ese momento. Esa es una de las formas de recoger esa información. No sé si queda Ese como... Collaborate es similar al Padlet, Antonio. Sí, sí, es muy similar a Padlet. Ya. Claro que Padlet como que se especializa en eso, por lo tanto tiene distintos formatos. Este es un solo formato que está incorporado. Pero la ventaja que tiene es que yo puedo traerme un Padlet también. Eso no lo Pero sabía. lo que Muy vamos a bien. hacer ahora, o sea, no sé si que respondió la pregunta primero, perdón. Sí, muchas gracias. De verdad lo voy a tener en consideración para futuras clases. Muchas gracias. Súper, no, sí, ahí ustedes, o sea, es que son pequeños detalles que efectivamente muchas veces no los tenemos claros. eh, y puede pasar que efectivamente te falta esa parte. Acá lo que vamos a hacer, vamos a como comenzar, cómo deberíamos comenzar a trabajar con Nearpod. Entonces, la misma presentación que yo hice en un principio, la voy a transformar y la voy a guardar como un documento PDF. ¿Por qué PDF? Porque Nearpod en la versión gratuita me permite hasta 100 megas gratis. Es decir, esa es una de las grandes diferencias que tiene con la versión un poquito más avanzada. Y lo interesante de esto es que, lo voy a guardar, y si yo lo guardo como PPT, lo puedo subir como PPT, pero la desventaja que tiene es que a lo mejor no hemos mejorado la calidad de las imágenes, en el sentido para que se visualicen bien, y a lo mejor está muy pesado el PPT, entonces vamos a gestionar de mala manera el espacio gratuito que nos dan. Entonces, el ideal es poder tenerlo a priori y digamos, bien acotado para, mientras menos, ¿cierto?, mejor vamos a hacer una distribución de los archivos que vamos a poder subir. Voy a darle a crear, ¿ya? Voy a crear una lección, en este caso, una lección particular. Podría yo también partir desde Google Slide, ¿ya? También puede ser. Lo que sí es que hoy día esta opción está más bien para las cuentas de pago. Entonces nos vamos a concentrar en todas aquellas herramientas que son libres de pago. Bien, vamos entonces acá a la parte de elección. Aparece entonces esta lista. Y acá yo le voy a decir subir archivos. Y lo que voy a subir va a ser ese documento PDF que yo acabo de crear. Sin embargo, yo lo puedo subir desde Drive, lo puedo subir desde Dropbox o lo puedo subir desde OneDrive. Ya que son todas nubes, ¿cierto? Pero de distintos proveedores. Acá, entonces, no, esta no era. El escritorio. Y aquí está la presentación. Y lo que va a hacer, me pregunta si yo lo que quiero hacer es un visor de PDF, es decir, en una sola diapositiva
se puedan visualizar todas las diapositivas, o yo quiero que se distribuyan como si fuera un PPT. Diapositivas entonces es la opción. Vamos a esperar acá a que se cargue. Ahí se está agregando, aquí está mostrándome que está en proceso. Ahí toma un par de minutitos. Porque lo que está haciendo es tomar el PDF y volver a visualizarlo. A continuación lo vamos a ver, claro, como la vista esquema que se ve en PPT, y ya tenemos entonces las diapositivas que hemos seleccionado para esta presentación, la primera parte, ¿cierto? Que fue una parte introductoria. Entonces, acá yo tengo todas las diapositivas disponibles para poder visualizar estos archivos. ¿Cuáles son las ventajas que tiene? ¿Ya? Y vamos a ir desde lo menos, ¿cierto?, a lo más. Cuando yo pienso, por ejemplo, en esta posibilidad de tener un recurso que puede ser versátil para poder trabajarlo en una situación de presencia digital o en una de presencia física, en un entorno de clase. Entonces, yo voy a hacer doble clic y vamos a visualizar qué cosas tiene dentro el poder ingresar, digamos, a una de estas diapositivas. Hay algunos formatos, ¿ya? Los formatos no son muy atractivos, por eso yo generalmente recomiendo que los podamos hacer desde una herramienta, ya sea Google Drive, o sea, Google Slide, o desde PowerPoint, u otra herramienta como Keynote en el caso de los Mac. Porque es más fácil hacer el diseño. Sin embargo, yo ya puedo agregar varios formatos desde acá. Esto también es relativamente nuevo, esto salió, si no me equivoco, en julio, porque antes solamente teníamos estas cositas que estaban acá, estos eran los únicos tipos de diseño que podíamos crear desde acá. Y si Antonio, me ¿estás faltó compartiendo algo, pantalla? ah, ¿Estás compartiendo pantalla? no se ve, No, no se ve, por eso te digo. ya. Sí lo veo yo. Entonces yo no lo veo ya. Gracias Ahora por el nadie ve aviso. nada, ¿verdad? Sí, voy a volver a compartir. Y ustedes me dicen. ¿Se ve? ¿No se ve? Sí se ve. ¿Sí? Ya, perfecto. Entonces, lo que les comentaba, en el caso de acá, yo puedo ir agregando algunos elementos, parte como de diseño, algunas formas, si yo por ejemplo quisiera tapar algo, quizás, no sé, quiero tapar los logos que están ahí abajo, podría ir agregando como estos objetos, ¿ya? Es como una de las formas que tienen. Y también me puedo traer algunos GIF animados, por ejemplo, no sé, unos aplausos. Y voy a ver, me aparece, exacto, me aparece como recortado, entonces lo voy a colocar acá. Y este GIF animado entonces me permite que esté como activo en el momento, entonces ya la imagen ya deja de estar como plana. Pero también yo puedo agregar audio, ¿ya? Yo puedo grabar audio. Y ese es uno de los elementos que yo considero muy interesantes que traen esto. Porque en el fondo, bueno, voy a permitir que acá abajo, no sé si se visualizó, pero se activó la barra de grabación. Entonces yo voy a grabar. Esta es una prueba para mostrar efectivamente que la diapositiva se puede llevar un audio y ese audio se va a reproducir cuando los estudiantes puedan visualizar este documento. Perfecto, entonces yo le digo acá, listo. Esta última parte incluso puedo hacer pequeñas ediciones. Voy a grabar. Esta es una prueba para mostrar. ¿Ya? Esta última parte no me interesa, entonces yo lo puedo recortar hasta acá. Me quedo muy encima de la barrita, así que lo voy a poner. Y esto es lo que yo voy a guardar. Ahí comienza como a subir este audio. Lo que yo le di guardar es solamente a la grabación que acabo de hacer, que la suba,
la está subiendo y me va a mostrar a continuación el tiempo de esto. ¿Qué es la ventaja? Que en el fondo, si bien estoy en una situación de presencia física y estoy mostrando esto, no voy a activar el audio porque el audio voy a hacer yo, o sea, yo voy a estar haciendo la interpretación. Pero ya inmediatamente esto yo lo puedo subir y puede quedar de manera sincrónica para un estudiante que no pudo asistir, por ejemplo. Y eso significa entonces que es la elaboración de un solo recurso, o sea, lo hago una sola vez y puede ser múltiples los usos que le puedo dar. No, extrañamente se está demorando mucho. Voy a grabar. Esta es una prueba para... Que haya quedado bien el audio. Sí, ahí está el audio. Voy a grabar. Esta es una prueba para... Y bueno, en todo momento yo puedo editar estas cosas y puedo colocar a esta señora para abajo. Bien, digo guardar y vuelvo entonces a las diapositivas. Entonces, yo lo que hice fue entrar a una de las diapositivas y agregar uno de los elementos más importantes, creo yo, en la situación asincrónica, que es agregar un contenido, ¿ya? Agregar, digamos, un contenido de comunicación, ¿cierto? Que en el fondo, más allá de lo que yo estoy diciendo, está también el énfasis que yo le estoy colocando, está toda esa comunicación no verbal que tiene la voz, y que efectivamente le va a dar mucha más calidez al recurso que estoy entregándole a los estudiantes. Y si lo quiero utilizar de manera en presencia física o en una sala de clase o en una situación sincrónica donde yo voy a estar hablando, basta con que no presione el botón del audio, pero ya tengo un recurso que efectivamente puede ser utilizado en distintos contextos. Bien, entonces, luego viene el agregar contenidos, ¿ya? Y aquí hay un botoncito, ¿cierto?, que es para agregar. De aquí vienen entonces las opciones que yo tengo. Tengo para poder agregar diapositivas, diapositivas en el formato anterior, como les decía, esta que acabamos de ver es un formato relativamente nuevo. El video que yo les había comentado anteriormente, el contenido web, que para mí es un exitazo, porque en verdad es como tener un comodín. Y una de las cosas que tiene Nearpod es que a veces cuando estamos desarrollando clases, por ejemplo, y queremos visualizar un video, queremos ver una página web, queremos ver un simulador que está en una página web aparte, etcétera, le tenemos que dar los enlaces a cada tiempo al estudiante, y lo que genera eso es que si el estudiante, por ejemplo, está en un celular, le va a costar más ese proceso, porque tiene que pinchar, porque tiene que abrir, porque esto, otro, y luego volver a la página original, y eso se transforma como un punto en un enredo. Entonces, cuando nosotros logramos consolidar todas las cosas en un solo lugar, es bastante mejor para nosotros y también para el estudiante. Flowcabulary es es una especie de video que en el fondo, en verdad, es de pago, pero les cuento que efectivamente es una herramienta en la cual yo puedo colocar bases, en el fondo como poner una base de ritmo, no sé, de rap, y sobre ella yo voy colocando letras. Entonces la intención es que los chicos puedan crear letras de una canción a partir de un contenido. Hay muchísimos ejemplos que ahí yo les puedo compartir posteriormente algunos enlaces para que puedan entender un poco de la dinámica. Es bien interesante, pero efectivamente es de pago. Está Nearpod 3D, que en el fondo tiene algunos elementos que se pueden visualizar, que se pueden utilizar, ¿ya? Voy a ir cerrando esto, no, quería contarlos en general. Piet es una herramienta que son los elementos de simulación, ¿ya? Es una página en general, están los campos como de realidad virtual, pero que más de realidad virtual son como estos efectos 360, ¿ya? Está la calculadora gráfica, que esta sí es de pago. Hay algunos videos de la BBC previamente seleccionados. Para aquellos que son del mundo más Microsoft, también tiene la opción de trabajar con Sway, que Sway es una de las herramientas nuevas también que vienen en el Office 365 de Microsoft, y que permite, a partir de una presentación PowerPoint, hacer como una especie de páginas web, ¿ya? También es una herramienta que está ahí a disposición. Lo de las diapositivas que lo hemos visto. El tema del audio, que nosotros podemos agregar un audio que a lo mejor no lo quisimos grabar desde el computador, lo grabamos desde el celular, lo subimos al computador y luego también lo podemos agregar. Y el visor de PDF, que en el fondo es una herramienta bien útil también para poder que los chicos lean en un determinado tiempo. Si esto es una situación asincrónica, pueden leer un paper y luego hacer quizás un test para poder revisar, digamos, si entendieron o no el contenido que revisaron.
Eso es con respecto al tema contenido. La siguiente pestaña son las actividades, que ahí está traducido como ocupaciones, pero son las actividades. Y la actividad está escalar, la hora de escalar, que en el fondo la hora de escalar es como, para aquellos que conocen Kahoot, es como una herramienta de, digamos, de gamificación. También está la nueva herramienta que es arrastrar y soltar. Hay preguntas abiertas, hay, digamos, la coincidencia de pares, hay quiz o exámenes, está Flipgrid incorporado, que es una de estas herramientas que me gustaría profundizar en otra ocasión, porque es una herramienta muy, muy potente, porque la ventaja que tiene es que uno puede solicitar a los estudiantes a través de esta aplicación evidencias de desempeño, por ejemplo, a través de la creación de video, y funciona súper bien. Dibujar, que en el fondo significa ir y pedir al usuario que dibuje algo, pero también hay algunas estrategias, algunos tips también para poder utilizarlo. En la junta colaborativa, eh, o Collaborate, va a depender un poco de la traducción que genere el navegador, es como el Padlet que decía Mario hace un rato atrás, que es la posibilidad, digamos, de poder co-construir con un espacio como una pared, ¿cierto?, llena de POSIT, donde cada uno de nosotros puede aportar con ese POSIT. También están las encuestas, que efectivamente diferencian los quiz o los exámenes, es que no hay respuesta correcta y solamente quiero saber el parecer quizás de algún grupo en particular. Rellenar espacios en blanco de un texto, ¿ya? También una de las herramientas, y la prueba de memoria, ¿ya? Que esto en el fondo son como los memorices. Esas son las herramientas que trae. Entonces yo me voy a concentrar en aquellas que son como las que pueden resultar bastante más atractivas en un proceso, digamos, de motivar al estudiante. Como les decía, está esta opción de video, ya que era el video interactivo. Acá yo voy a seleccionar un video, y este video puede ser de distintas fuentes. Puede venir de la biblioteca propia digamos, de NIRPOD, pero obviamente acá para poder seleccionarlo habría que tener una cuenta de pago. Podemos buscar dentro de YouTube directamente, ¿ya? Podemos buscar en mis videos que yo haya subido previamente, eso se refiere, o efectivamente subir un video desde mi computador, ¿ya? Lo recomendable en este caso, cuando yo estoy utilizando una cuenta gratuita, es que lo podamos subir a YouTube primero, ¿ya? Porque en el fondo así gastamos menos espacio del servidor. Bien, yo voy a buscar un video, ¿cierto?, de competencia digital. Y voy a quedar con el primero, ¿ya? Y a este, entonces yo lo voy a seleccionar y le voy a decir simplemente guardar. De este video, es un video que es aproximadamente como de 6 minutos, y yo lo que necesito son solo 2 o 3 minutos, porque tampoco hay que abusar del tiempo, ¿cierto? Acá. Esto es solo de mi navegador, por si acaso. Entonces yo lo que quiero es recortar, y puedo utilizar también la opción de editar. Entonces lo que yo voy a trabajar con los estudiantes va a ser que este segmento que está acá, y que completa aproximadamente 1 minuto. ¿Bien? Entonces le digo recortar, y ahora la barra, ¿cierto?, se asocia solamente a ese minuto. Y yo voy a comenzar entonces a agregar actividades. En este caso yo voy a agregar una pregunta abierta. Voy a consultar entonces. La competencia digital según el autor. Lo doy guardar. Entonces esta es una pregunta abierta que va a aparecer en ese momento del video. Ya, aquí. Más adelante voy a agregar otra que va a ser de selección múltiple. Por acá, y voy a agregar entonces una selección múltiple, que la puedo transformar en simplemente un verdadero y falso. Entonces digo verdadero. Y aquí le tengo que indicar al sistema cuál es la correcta. Esto es falso. Y le digo guardar.
Y más adelante voy a agregar otra. Esto es solo de mi navegador, por si acaso, no pasa normalmente. Voy a agregar otra opción múltiple, que recién hice solamente con 2 opciones. Entonces, también puedo tener esa opción, que esa va a ser la correcta, y le digo guarda. Ya está. Entonces, tengo todos estos elementos, el video ya lo tengo listo, y le digo simplemente acá guardar. Y por tanto, en nuestra línea de tiempo, se nos vino acá abajo, y lo podemos movilizar en cualquier momento. Yo después de presentar el tema, quiero trabajar con el video. ¿Bien? Y aquí entonces ya pude agregar este contenido. Puedo agregar desde acá, lo cual cada vez que agregue de ahí va a quedar al final de las diapositivas. O puedo ir agregando de esta manera. Clic derecho sobre y agregamos un contenido. Ya vimos el tema del video, que lo que hace en el fondo al agregar estas preguntas, hacemos que la visualización del video deje de ser pasiva a una visualización más activa. La otra opción es lo que les comentaba acerca del contenido web. Ya, acá yo generalmente la mezclo con Genially, por ejemplo, que es una herramienta donde yo creo contenido, ¿cierto? Que tiene otro sentido. De hecho, acá la parte gráfica y visual es como bastante más atractiva desde ese punto de vista, pero tiene la falta de esa otra interactividad que sí tiene Nearpod. Y vamos a ver entonces algunas de estas presentaciones que yo quiero compartir con los estudiantes sin que se vayan a otra página, sino que queden dentro. Entonces, voy a utilizar alguna de estas. Vamos a ver cuál de estas. Vamos a ocupar esta que está acá. Copio la dirección donde está esta presentación y me la llevo entonces a mi trabajo de Nearpod. Le digo guardar. Y entonces el contenido web, que va a ser este material, se va a visualizar en este espacio, ¿ya? Después de esta diapositiva. Si se fijan, lo que yo voy creando en el fondo es como una ruta, ¿ya? Primero entonces yo voy a hacer esta presentación con este audio, voy a dar los temas de la lección y les voy a hacer que trabajen en un video. Esa interacción puede ser en un formato, digamos, asincrónico, se les podemos dejar que ellos visualicen el material previamente una clase, por ejemplo, o efectivamente también lo podemos hacer dentro de la clase. Y si lo estamos haciendo en una sala de clase, los chicos pueden activarlo a través de su celular, ¿ya? Ahí luego vamos a ver cómo es que yo le entrego el enlace al estudiante para poder que él pueda practicar y trabajar durante la sesión. Entonces, el celular también se transforma en una instancia, en un instrumento y en una herramienta pedagógica más que un simple elemento, digamos, distractor dentro del ambiente digamos, de los espacios educativos. Luego, ¿cierto? Tenemos otra de los contenidos, que también lo habíamos mencionado, y que son los visores PDF, ¿ya? Recién vimos cómo agregábamos un documento PDF para poder hacerlo como macro, ¿cierto? Como que se transformara en la presentación de Nearpod, pero también tenemos esta opción, ¿ya? Yo voy a utilizar el mismo documento PDF, pero esta vez, vamos a abrir, pero ahora va a ser un PDF vivo, en el fondo es la visualización de ese PDF. Y luego que yo haga esto, en el fondo yo quiero que algo suceda, entonces ya en vez de un contenido, lo que voy a agregar va a ser una actividad.
Y acá entonces yo voy a colocar un quiz, voy a colocar un examen cortito, solo de 3 preguntas. Y acá yo le puedo preguntar entonces, pregunta número 1, ¿cierto? No puede ser. Entonces, video. Eh, interactivos. Bien, entonces la respuesta correcta es grabar video. Puedo hacer de todo, hasta el momento no puedo grabar, entonces esa es como la respuesta correcta. Y puedo agregar otra más, voy a agregar otra pregunta dentro de este mismo quiz. Y acá yo puedo agregar otro material, por ejemplo, podría incorporar algún video, podría incorporar otro elemento o grabar un audio. Voy a intentar entonces buscar un video. Voy a colocar acá para buscar un video similar. Aquí veo también incluso el tiempo que se puede demorar, lo puedo previsualizar. Hola, mi nombre es Paulina y el día Es de muy hoy... largo, entonces voy a buscar algo más cortito. Este era más cortito. ¿Sí? Y entonces, cuando esté desarrollando el test, el estudiante va a tener que visualizar primero el video y luego, a partir de la visualización de ese video, va a responder lo siguiente. El autor es... ¿Ya? Y esta debería ser como la correcta. Bien, o sea, aquí voy a guardar, solamente quería mostrar 2 preguntas, pero ¿cuál es la ruta que estoy diseñando? ¿Ya? Ese es un poco el diseño y un poquito desde la perspectiva de lo estratégico hoy en día. La herramienta entonces nos está llevando a encauzar una cierta ruta donde queremos que el estudiante se movilice. Entonces, hacemos la presentación, le hemos colocado un audio, hacemos o sea, la presentación de los temas que va a haber en esta cápsula, en este espacio. Acá vamos a ver el video, que evidentemente el video puede llegar a ser una herramienta diagnóstica, donde nos va a permitir conocer a priori conocen o no conocen temas de la competencia digital. Luego viene la frase y luego viene el web content, que tiene este material, que es un material que no es de NIRPOT, está creado afuera, en otra herramienta, y que está mostrándose ahí. Seguimos con la imagen y luego les hacemos ver un documento PDF, que puede ser un paper, y a continuación de la visualización y lectura de ese documento, entonces hacemos un pequeño quiz. Entonces, estamos haciendo toda una ruta, estamos haciendo una serie de actividades que independientemente, imaginando que esto está siendo utilizado ahora en vivo, independiente que no estén las pantallas encendidas, yo puedo entonces revisar qué es lo que se está desarrollando. Luego, entonces ¿qué otra de las herramientas que quería hoy día al menos mostrarles? Estaba en el tema de las actividades, y que es esta, por ejemplo, la junta colaborativa, que es una herramienta bien interesante porque lo que hacemos acá es como colocar un diario mural, ¿cierto? Una pizarra, y otorgamos, entre comillas, como virtualmente, un POSIT a cada participante y pueden entonces participar. Y acá entonces lo que yo quiero revisar, referencial, una imagen simplemente. Entonces los alumnos van a pinchar ahí, y yo lo que voy a preguntar es,
Bien, ahí entonces estamos. Y esto en el fondo es lo que vamos a hacer. Si necesitamos una descripción de esto, también lo podemos colocar abajo, que en este caso no lo voy a usar. Y puedo cambiar el formato de fondo, ¿ya? A lo que me entrega. Entonces, en ese sentido, como le comentaba un poco a Mario en un principio, sí, funciona un poco como el Padlet, pero es un poquitito más limitado. Ahora, lo que yo quiero con esto también es como lo que necesito enmarcar. O sea, yo lo que puedo, aquí son orientaciones y son ideas, ustedes pueden encontrar las suyas, pero podemos crear un objetivo de manera colaborativa, podemos ponernos de acuerdo en el desarrollo de un proyecto, podemos resolver un caso que yo le puedo proponer a los estudiantes, etcétera, etcétera, etcétera. Hay una gran cantidad de cosas que yo puedo hacer y principalmente esta es una de las herramientas que gusta mucho porque permite de alguna u otra manera estar presente, permite también vincular al grupo en un fin común. Ahí entonces estamos agregando esta herramienta que es el Collaborate o junta colaborativa. Y entonces se nos agregó, acá está, Collaborate. ¿Ya? Esto pasó justo después del quiz. En verdad no quiero que quede ahí, quiero que pase después, porque primero vamos a seguir conversando sobre este elemento, digamos, de el contenido, contenedor y contexto, para darle más fuerza al qué área ellos quieren desarrollar. Y así, entonces luego viene este tema de algunas otras diapositivas, viene un poco de las temáticas que se han resuelto, y desde acá yo voy a agregar otra actividad, por ejemplo, y vamos a buscar el dibujo. ¿Ya? El dibújalo, si bien es para que los estudiantes puedan dibujar, yo tengo varias opciones. ¿Ya? Tengo opciones que puedo agregar algún material, un audio, etcétera, igual que lo vimos anteriormente, pero también yo puedo cargar una imagen de fondo, ¿ya? Por ejemplo. Acá voy a volver a colocar esta... y esta imagen, y esto es lo que va a quedar de fondo. ¿Bien? Y voy a hacer lo mismo que en la anterior, entonces les voy a preguntar que... ¿Bien? En la anterior le preguntamos cuál quiere desarrollar, y aquí le vamos a preguntar lo contrario. Enmarca. Una de las áreas propuestas. Ahí entonces estaría, y le vamos a agregar un temporizador, es decir, le vamos a asignar que los estudiantes pueden desarrollarlo, porque esto va a estar, esto lo estoy pensando en vivo, le voy a dar como máximo 2 minutos. Le puedo agregar. Ahí está marcado los 2 minutos, y eso es lo que le doy de tiempo para que desarrollen esta actividad. Le digo guardar, y entonces esa opción o esa herramienta de dibujo, no solamente va a quedar en un dibujo, sino que además puede ser eso. Aplicaciones hay muchas. Yo he visto aplicaciones, por ejemplo, de identificar un error en una fórmula matemática. Entonces ellos tienen que marcar con un círculo en qué parte están errados los procedimientos del desarrollo de una fórmula matemática. Entonces, efectivamente, va a depender un poco de lo que ustedes quieran resolver. Y para no alargar más, el resto son herramientas que se utilizan bastante, pero que pueden tener otras orientaciones. Yo creo que, bueno, vamos a terminar con un time to clean, que en el fondo es como esta parte más gamificada que trae incorporada NIRP. O sea, la primera pregunta será... o falso. Ya, yo aquí puedo agregar más cosas por si acaso. Le digo entonces que la respuesta correcta es falso. Voy a agregar otra pregunta, y aquí yo puedo agregar otras preguntas. Por ejemplo, otro tipo de preguntas que tiene que ver, por ejemplo, con la selección de imágenes. ¿Cuál es el logo de NIRP?
Y entonces de aquí de texto paso a imágenes, lo cambio, y aquí busco entonces imágenes. ¿Ya? Bastante absurdo, pero en el fondo me sirve para el ejemplo. Entonces, podemos agregar otros elementos, no solamente tienen que ser cosas, palabras o textos, sino también podemos desarrollar una identificación iconográfica en algún... necesito responder cuál es la correcta. Y le voy a decir guardar. Va a quedar solamente de 2 preguntas. Y esto en el fondo yo lo puedo pensar, por ejemplo, como la herramienta diagnóstica de salida, con un juego. Entonces lo voy a dejar acá. Justo antes de agradecer, voy a lanzar este juego. Esta entonces es la ruta que yo creé para esta sesión. Una sesión que puede ser utilizada, obviamente si lo rellené todo con audio, etcétera, etcétera, como les mostré al principio, puede ser una opción para trabajar, o sea, es un recurso que puede ser utilizado en presencia digital o física, de manera sincrónica, o a través, ¿cierto?, también de en una instancia dentro de una sala de clases. Así es entonces como se pueden crear estos recursos. Yo acá voy a colocar sesión para poder diferenciarla posteriormente. Y ya la tengo lista, ya terminé, y ahora vuelvo entonces, le digo guardar y salir, y va a quedar disponible entonces la diapositiva para poder trabajar. Entonces, ahora yo quiero participar en vivo, lo que significa que yo voy a llevar el mando porque yo estoy a cargo de la presentación, o a ritmo del estudiante significa que yo lo voy a enlazar, por ejemplo, y lo voy a enviar por correo electrónico, o lo voy a tomar y lo voy a incrustar, por ejemplo, en un LMS, lo puedo llevar a Moodle, lo puedo llevar a la plataforma que ustedes quieran. Aquí vamos a ver entonces la situación en vivo y luego vamos a ver cómo se hace para la situación a ritmo del estudiante. Bien, esta parte es bastante sencilla. Lo que hace acá la plataforma me muestra cuál va a ser el enlace para que ustedes se puedan conectar. Hay distintas formas. Yo puedo entrar a join.nearpod.com y les doy este código y ustedes pueden acceder a la plataforma, o puedo yo o copiar el enlace y se los envío entonces al chat directamente. Y esto entonces ustedes lo pueden utilizar, lo pueden agregar sin ningún problema. Ya, la idea entonces es conocer si ustedes se están vinculando o no. Mientras ustedes se vinculan, yo les voy a mostrar que acá, bueno, yo ya estoy en la presentación, y yo puedo cambiar a la vista del estudiante para poder tener la referencia de cómo lo va a ver el estudiante. Entonces, esta es una recomendación, este es un tips cuando ustedes lo utilicen como profesores, porque a veces pasa que yo no quiero mostrar mucha información, y quiero mostrar solamente cómo lo ve un estudiante también. Y aquí, al verlo como en la vista estudiante, lo voy a abrir en una ventana nueva, y así entonces yo puedo mostrar, por un lado, la vista del estudiante, y por otro lado, puedo mostrar la vista del profesor. Que en este caso me interesa eso. Ahora, si no lo quisiera, yo me llevo esta pantalla a otra, y ya está, y solamente verían la vista del estudiante, y yo estaría pasando las diapositivas en una pantalla aparte, ¿ya? Porque en este caso yo tengo 2 pantallas, a eso me refiero. Acá, entonces ya tenemos en un costado, ¿cierto? Acá tenemos lo del vista de los estudiantes, y acá tenemos la vista del profesor. Entonces, ¿cuáles son las ventajas que tiene el profesor? Son muchas. Partiendo porque yo puedo saber quiénes se conectaron y quiénes no. ¿Ya? Aquí yo tengo entonces las opciones para conocer quiénes son los que están activos. Acá, entonces yo tengo esta
típica vista para yo poder ir avanzando por diapositivas si es que necesito avanzar más rápido, eliminar algunas imágenes que ya, o sea, algunas diapositivas que yo no voy a utilizar, etc. Puedo acá utilizar, esconder los nombres de los estudiantes, ahí yo les voy a mostrar cuándo se activa. Y este on-off es para activar la vista a ritmo del estudiante. ¿Ya? Pero eso lo vamos a ver a continuación. Bien, tenemos a 5, no sé cuántos tenemos acá inscritos, o ahí tenemos 14, de los 14 hay 5. Ya. Si no se pudieron conectar, no hay problema, ustedes lo pueden ver a continuación y les voy a ir mostrando un poco cómo funcionan en la vista del profesor y en la vista del estudiante. Pero aquellos que ya están dentro les agradezco porque ustedes van a poder hacer, actividades dentro y eso nos va a permitir visualizar lo que nos preguntaban al principio de cómo y cuándo se visibilizan los registros de los estudiantes. Bien, acá como les decía entonces, el estudiante puede, voy a grabar, hacer activo el audio o no, para mostrar efectivamente que... Y en la presentación yo puedo activar esto, si yo necesito dar un énfasis, porque el modo que estamos utilizando es el modo en vivo. Entonces yo puedo utilizar estos elementos, el estudiante, si se fija, no está viendo nada de esto, y yo en el fondo puedo comenzar a hacer acciones para que el estudiante pueda ver. A ver. ¿Dónde está? Otra ventana. Esta es otra forma de entrar, en .nearpod.com. Hemos copiado el código, coloco el código. Perdón. Ya, aquí entonces. Esto es opcional, ya, absolutamente. Es importante sí que los chicos coloquen su nombre, porque si yo necesito luego hacer una visualización del trabajo que hicieron, si colocan cualquier cosa no lo voy a poder tomar en cuenta. Bien, luego le digo únete, y si se fijan también acá en la vista del estudiante hay una cosita acá que es como para tomar nota. Esto es bien interesante porque en el fondo ustedes pueden colocar acá su correo electrónico, y le digo send. ¿Y qué es lo que hace? En el fondo me llega un correo electrónico donde yo las notas que tome el profesor, ¿cierto? Y posteriormente el profesor pasa a diapositiva, por ejemplo, acá voy a hacer este ejemplo. Acá me dice ya, que activa, guardo esas notas. Y esas notas me van a llegar todas al correo electrónico. Entonces esta es una herramienta que es bien útil en el caso de que los estudiantes quieran ir tomando nota dentro del mismo dispositivo y de la misma presentación. Los datos que van a quedar ahí le van a llegar al estudiante vía correo electrónico. Ya, se supone que esto debería quedar, ahí está, ¿cierto? Yo puedo cambiar acá entonces el color. Recién no se visualizaba porque efectivamente está en una vista, digamos, en una vista mínima mía. Y puedo agregar también incluso algunos textos. Esto lo puedo colocar acá, si es que lo llegase a necesitar. Luego, al cerrar las notas, el profesor inmediatamente se borra todo lo que está ahí. ¿Ya? A menos que quisiéramos que guardarlo, también se lo podemos entregar al estudiante de otra manera. Y aquí entonces está el tema de la presentación, y a continuación, atrás la voy a hacer porque me está incomodando. Ahí sí. Este video, ¿cómo debería reproducirse? ¿Controlado por el profesor? Es decir, yo lo controlo y lo envío, o controlado por los estudiantes. Puede ser en ambas, en ambas posiciones. ¿Ya? Si yo lo dejo de esa manera, es porque lo puedo reproducir yo desde acá. La ANECA, la Agencia Y Nacional ustedes se de quedan Evaluación de la visualizando Calidad. este video e inmediatamente aparece esta. ¿Ya? Les aparece la pregunta. La ANECA, la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad. En cambio acá le aparece la vista para, en el fondo, activar
o responder en el fondo. Y acá, le agradezco a Carolina, y aquellos que puedan responder para poder tener estadísticas posteriormente. No es necesario que responda la respuesta correcta. Bien, yo voy acá también a hacer mi aporte. Y acreditación nos dice que una competencia es un conjunto. Ahí está, entonces le digo enviar. Inmediatamente me entrega la información que está incorrecto. Le digo Conjunto continuar. de conocimientos, habilidades, actitudes Y luego que se salta adquieren la otra para... pregunta, y acá entonces me dice el área de la competencia digital. Y acá sí me indica que efectivamente está en lo correcto. Bien, aquí puedo continuar siguiendo el video, pero desarrollar, digamos, no va a ser lo que voy a ver en este funcionales. momento. Yo destacaría esta idea, que la competencia no es poseer un conocimiento. Pasamos porque yo sigo llevando el ritmo. Acá está lo que yo les decía. Ya voy a aceptar las cookies y yo ya puedo ver esto. Puedo ver Gemini, estoy en Nirvana, no he salido de Nirvana. Puedo interactuar con la herramienta. Y lo que trae dentro de esto, nosotros no hicimos nada en este momento. Este era un dispositivo que ya estaba listo, entonces ya tiene el video, ya tiene todas las cosas, y solamente lo traje. Eso es uno de los elementos bien importantes que tiene. Acá está el video, se utilizaba estoy mucho dentro en de el esto, ámbito pero estoy comercial, un no en el objeto que ámbito viene de, pedagógico. Luego se Gmail. llevó a las universidades y Vamos a pasar a una se siguiente aplica en distintas... diapositiva. Esto era lo que yo les decía, el PDF Viewer, en el fondo, lo mismo que vimos en la presentación, yo lo cargué acá, entonces yo puedo seguir viendo este diapositiva de forma completa, ¿cierto? Sin ningún problema. ¿Cuál es la gracia de esto? Que en el fondo no estoy haciendo que el estudiante se vaya a distintos lugares, sino que se mantiene en el mismo lugar, y eso le va a ayudar siempre a la concentración. Acá entonces viene el quiz que yo os había planteado hace un momento atrás. Y acá, ¿quién nos puede hacer NIPOD, cierto? La primera pregunta. Voy a responder al azar. Listo, la respuesta fue enviada. Y acá me aparecen entonces las respuestas. ¿Ya? ¿Quiénes respondieron? Y de qué forma entonces esa interacción comienza a visibilizarse. Esta es una torta, ¿cierto?, que me va mostrando que, bueno, el 69% no está participando, tengo un 25% ahora actual que está correcto y un 31% que está incorrecto. Eso me refería yo con esta evaluación formativa. Yo al tiempo, en tiempo real, puedo saber cómo están los estudiantes respecto de un tema en particular que yo estoy trabajando con ellos. Entonces esto también me hace tomar decisiones, es decir, volver atrás, necesito desarrollar otro ejemplo, otra situación, y eso en el fondo va a facilitar en contexto, con un dato duro concreto, que efectivamente la mayoría de los estudiantes, o el 31% está incorrecto. Entonces necesito que este 31% se suba, ¿cierto? Que no quede atrás, y eso lo podemos hacer entonces en tiempo real. Y no esperar a una evaluación sumativa donde efectivamente recién vamos a ver estos ripios. Entonces es muy bueno desde ese punto de vista. Vamos entonces a continuar. Acá está la otra diapositiva que tenía que ver con esta parte del contenido. Y acá entonces está el tema del Collaborate. El Collaborate se activa de dos formas. Una, que yo le puedo decir que los comentarios, yo no voy a hacer ninguna visación de los comentarios, o lo voy a utilizar. Depende mucho. Muchas veces, cuando uno trabaja con niños más pequeños, es mejor que uno medie eso. Es lo que voy a mostrar ahora, ¿ya? O sea, le digo que no, y en el fondo todos pueden escribir cualquier cosa, pero el problema está en que si a alguien se le ocurre alguna payasada, caemos en un problemita ahí. Entonces, si estoy trabajando con niños pequeños, el ideal es un poco colocar este en sí. Bien, entonces todas aquellas personas que van a agregar algo, se fijan acá, puedo agregar una imagen también para complementar. Coloco una imagen que va a complementar mi mensaje, y le digo post. Si se fijan, acá hay un circulito, ¿cierto?, con 3. ¿Qué es lo que significa esto? Que hay 3 para evaluar. Carolina, sí, no hay ningún problema. Paulina, también. Y por el profesor también lo puedo pasar. Bien, esa es como la función que tiene. Ahora,
Esto que yo les decía acá de ocultar los nombres, es que si yo estoy mostrando mi pantalla de profesor, yo puedo activar y ya no van a ver los nombres. Ahí está. ¿Ya? En el fondo, esas estrellitas reemplazan al nombre de la persona para que en el fondo no quede en evidencia quién escribió qué cosa. Ahora, si yo lo necesito porque la actividad que diseñé sí requiere eso, entonces lo activo de esa manera. Y ahí entonces puedo ver. Acá hay 3 personas que también están participando. Y ahí entonces ustedes pueden ver. Lo otro que pueden hacer acá es que en el fondo, yo les decía, por ejemplo, podemos crear un objetivo en conjunto, entonces podemos retomar o tomar algunos elementos que son los más importantes. Y eso los va, digamos, valorando la misma audiencia. Entonces yo considero que este hola es relevante y le doy un corazoncito. Y digo, esa es la más importante y también me interesa esta, digamos, parte, ¿cierto? Si que está funcionando o no está funcionando. Y eso entonces también nos va a permitir trabajar de esa manera. Yo también puedo quedarme con este material para decirle a los estudiantes, a la próxima clase, ¿cierto? Quiero que traigan una síntesis del trabajo que desarrollaron. Bien, entonces yo me llevo el link, lo copio y se los mando. Y entonces ellos se quedan con una copia al tiempo del trabajo que desarrollaron durante esta sesión de Collaborate. Bien. Paso entonces acá, a la siguiente, otra lámina, tenemos muchas láminas, y acá está una de las actividades. Esta, iniciar, está de esta manera, porque le dimos un tiempo. La mayoría de las actividades también le puedo añadir el tiempo, nosotros seleccionamos solamente esta. Le doy iniciar y ya comenzamos a trabajar, entonces en esta dinámica tenemos solo 2 minutos para dibujar. ¿Qué áreas de la competencia digital te sientes más fuerte? Para ello enmarca en un círculo al menos una de las áreas propuestas. Y voy a seleccionar una, voy a utilizar un lápiz rojo, y voy a añadir esta. Y una vez que lo tengo listo, le digo enviar. Listo. Yo puedo volver a editar mientras el tiempo activo se mantiene. Si esto llega a 0, yo ya no puedo volver a editar, no me va a aparecer esta opción. Pero luego, yo puedo darle entonces una vez que pase el tiempo, y la otra parte es que si todos responden antes de que termine el tiempo, también el tiempo llega hasta ahí, no es que se mantenga ahí activo. Bien, entonces acá estamos viendo ya las distintas dibujos. Yo lo puedo compartir, ¿ya? Puedo compartir este trabajo y al resto le va a aparecer el trabajo que está compartiendo. Entonces yo puedo trabajar con el error, puedo trabajar con, digamos, como un modelaje, este era lo correcto, etc. Y no expongo a la persona. ¿Ya? Yo al compartirlo solamente comparto el trabajo que desarrolló, pero no así su nombre. Entonces también me ayuda bastante eso a evitar, digamos, que pudiese recibir alguna burla o algo así durante el proceso. Hay otra lámina, ¿cierto? Y ya vamos acercándonos hacia el final. Y acá entonces comienza la última parte, que es el juego, y con ese juego nosotros vamos a hacer el cierre. Como les comentaba, para mí, en este momento, lo que yo quiero es que en el fondo, de una manera jocosa, nosotros podamos hacer el cierre haciendo preguntas. Obviamente las preguntas no estaban adecuadas al contexto que trabajamos, porque lo hicimos ahora en tiempo real. Yo puedo elegir el ambiente, puede ser el Himalaya, el espacio, o debajo del mar, voy a utilizar el espacio esta vez, y le digo continuar. Al continuar, a ustedes les pide que seleccionen un avatar. Entonces ustedes pueden ahí buscar cuál de estos les interesa. Y le digo, y ahí entonces ustedes tienen las opciones de, se van cargando también en la vista del profesor y la vista del estudiante, aquellos que están conectados. Tenemos 8 participantes, ahí uno va tomando decisiones si es que los vamos a esperar a todos o simplemente vamos a comenzar en algún momento. En virtud del tiempo nosotros vamos a comenzar, le voy a dar Start.
Y entonces comienza el juego, prácticamente. La vista del profesor me va a permitir ver a todos los participantes y cuál va a ser su reacción. Mientras todos no respondan, el tiempo se va a mantener hasta el término. ¿Ya? Comienza en 30, 20 segundos, yo lo puedo modificar hasta un minuto, por cada una de las preguntas que es de mayor complejidad. Y entonces tengo los puntos. Lo tengo muy pequeñito, no logro visualizar la otra parte, y yo lo veo visual también. Entonces tengo claro que hay 3 personas que están participando y los otros no, entonces me pasa con Juan Pablo, me pasa con Carolina, me pasa con Mario, lo voy estimulando. Que participen, que no se queden ahí, ya sirvió porque todos sumaron puntaje. Y en la vista del estudiante empiezan a ver quién fue el ganador o la ganadora. Los lugares. Gracias por este espacio. La herramienta tiene muchísimas opciones. Yo creo que lo más relevante, lo más potente es que efectivamente acá la parte instrumental es bastante sencilla, no gastamos mucho tiempo, y lo que viene en adelante es la parte creativa, es la creatividad con lo que podemos resolver estas propuestas que tienen que ver un poco con situaciones de aprendizaje que van a ser cada vez más centradas en el estudiante y no tanto en la herramienta. Y creo que en el mediano plazo esta figura de anclarnos a una plataforma LMS van a ir variando a situaciones como esta, situaciones en las cuales el profesor tiene muchas más libertades para poder crear estos espacios y también ir mezclando con otras cosas. Cada uno de ustedes entonces tiene la misión, de alguna otra manera, con creatividad, ir creando estos espacios donde las situaciones de aprendizaje van a ser cada vez más importantes que la parte técnica. Eso, estimados y estimadas, muchísimas gracias. Muchas gracias, Antonio. Solo cerramos con la pregunta déjame ver, de la Paulina, ¿era? Sí, había una opción para verlo en español, pero no sé cuál de todas las opciones, la verdad. Lo que pasa es que el Google, o sea, si tú lo trabajas en Google Chrome, tú lo puedes traducir de manera directa. El navegador te puede traducir la aplicación. El navegador traduce la aplicación, entiendo. Habría que meterse a ver esa opción entonces. Oye, Antonio, en primer lugar, muchas gracias. Son muchas las aplicaciones, ojalá podamos empezar a explorarlas y utilizarlas. Yo por lo menos he tenido excelentes resultados con mis estudiantes y he tenido muchos buenos comentarios. De hecho, por eso te pedí este favor de trabajar particularmente con esta aplicación. Que todos tengan una excelente tarde y muchas gracias, Antonio, que tengan todos. Espero poder compartir la grabación lo antes posible. Súper. Muchísimas gracias, que estén muy bien y seguimos colaborando. Gracias, Mario. Muchísimas gracias.